¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a nuestro jueves de reflexión. Increíble. Ha pasado el tiempo, pasa el tiempo volado. Ya estamos a 3 de diciembre. Y este mes es un mes especial. Celebra el mundo cristiano, creyente, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y se presta para que las familias traten no solo de compartir, sino de dar algo y de recibir algo. Aquellos que han sido beneficiados abundantemente o escasamente, pero Dios, el denominador común ha sido que hemos tenido vida, vestido, comida, habitación, y Dios no nos ha dejado. Cuando yo le preguntaba al Señor qué podía compartir con ustedes, me ubicó precisamente en este tipo de reflexión, en el tipo de reflexión de algo en común. ¿Y qué es algo en común? ¿Qué tenemos nosotros en común con las demás personas y con las demás creencias? No estoy hablando de religiones, ¿qué podría incluir religiones? Y me llevó a la primera carta de Pablo a Corinto, la primera epístola a los Corintios, capítulo 9, versículo 22. Y dice así: cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Nosotros sabemos que la salvación viene de Jesucristo, por supuesto, pero la gran comisión es ir y hacer discípulos y presentándoles el Evangelio. Y eso me recuerda una historia real de un misionero que después fue reconocido precisamente por lo que él hizo. Estamos hablando de los años 1800 y pico. Un grupo de misioneros, este señor se llamaba William Taylor, inglés, llegó a China a presentar el Evangelio a 1854, el año, y llegó a una comunidad de misioneros. Voy a hacer un paréntesis. De hecho, los misioneros, ya no oímos mucho acerca de misioneros, ¿verdad? Sí hay movimientos misioneros. Todavía existe un plan que se llama, un movimiento que se llama 40-20. La ventana 40-20, todos aquellos países donde una vez salió el Evangelio, pero ya no quisieron seguir ni creer a Jesucristo. Y ahora misioneros están volviendo a esa ventana 40-20 donde se encuentran. Ustedes lo pueden buscar en Google. ¿Qué países conforman 40-20? Regreso a la historia del señor Taylor. Él llegó a una comunidad de misioneros ingleses donde hasta el lugar se llamaba el lugar cerrado. Ahí solo habían ingleses, y no estoy hablando mal o bien de los ingleses, sino que esos ingleses que estaban ahí eventualmente salían hacia las diferentes comunidades chinas para compartir las buenas nuevas de salvación y querer que esas comunidades se convirtieran a las creencias de los ingleses, a las creencias cristianas de los ingleses. Y dijo Taylor, porque en sus memorias escribió y dice, no, esto no va para ningún lado. Esto es ineficaz, no estamos consiguiendo lo que Dios nos ordenó y nos mandó a hacer. Entonces él decidió salir de esa comunidad y decidió irse a vivir con estas comunidades. Empezó a comer su comida, a vestir como ellos se vestían, a ir con sus costumbres y sus tradiciones, a dejarse el pelo largo, así en la forma en que viste en las películas hemos visto de esa época que los chinos se dejaban el pelo largo. Aún todavía se lo dejan algunos, aunque la moda ha cambiado. Pero en esa época se dejaban el pelo largo. Vino Taylor y empezó a compartir con estas comunidades. Las comunidades empezaron a oírlo y empezaron a ver si una persona se atrevía a comer, vestir y hablar y a lucir como ellos lucían, qué de diferente tenía. Entonces, en sus problemas empezaron a buscarlo y él aprovechó la oportunidad para predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Esta época es una excelente época para hacer lo que hizo Taylor, para hacer lo que hizo Pablo en 1800 años antes de 1854. Pablo ya lo había hecho y ahorita te leo la escritura. Solo quiero decirte, pareciera ser que nuestra iglesia, no todos, pero una buena mayoría de cristianos protestantes,
siguen igual que estos misioneros ingleses. Se aíslan y se sienten orgullosos de la diferencia a los demás porque yo tengo la verdad, porque en mi iglesia tenemos tal doctrina. Y lejos de tender puentes, de unir, lo que hacen es ahondar las diferencias. Y por eso tenemos problemas. Por supuesto que también dentro de los ingleses tuvieron problemas, porque los ingleses no vieron con buenos ojos al señor Taylor, porque eso despierta envidia, porque eso despierta celos, porque eso despierta inseguridades y dudas, porque él se salió de la comunidad tratando de convertir a los asiáticos, a los chinos, a la cultura inglesa, en lugar de convertirlos a la cultura de Cristo. Y Pablo lo dijo, y leamos lo que dice el versículo 20. Para los judíos me hice como judío, para ganar a los judíos. No era judío, se hizo como judío. A los que estaban bajo la ley me hice como uno que estaba bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. ¿De qué ley estamos hablando? No estamos hablando de la ley mosaica, no estamos hablando de la ley de Dios, estamos hablando de la ley mosaica, de la ley de los procedimientos, de los protocolos, de los 613 mandamientos que los judíos tenían. Y Jesús vino y dijo, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplir la ley de Dios, los 10 mandamientos. A esta ley, él se hizo como que la cumplía, pero no la cumplía, sino que aprovechaba para decirles, nunca vas a poder cumplir la ley. Reconoce que hay un Dios, reconoce que Jesús es hijo de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, no mientas, no explotes, no mates, no jures en nombre de Dios. Les empezó a enseñar. Mira lo que dice, a compartir. El 21, a los que están sin ley, me hice como uno que está sin ley. Entre paréntesis dice, puedes buscarlo en tu Biblia. A pesar de que no estoy sin ley ante Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar también a los que están sin ley. Y luego el 22, que ya lo leímos, ¿verdad? Los débiles con los débiles para poder ganar alguno. ¿Qué es en realidad hacerse a ellos? No a ellos, como a ellos. ¿Te acuerdas que dice la palabra? Que ellos se hagan a ti, no tú a ellos. Y quizá está mal interpretado eso, quizá en algunas veces, en algunas ocasiones, porque eso nos hace como quien dice, si no piensas como yo, no te acepto. No piensas pecador, religioso, no piensas ni crees igual que nosotros. No, ese es el camino. El camino es tender puentes en lo que nos une y no en las diferencias. No fijarnos en las diferencias, sino fijarnos en lo que nos une, en qué creemos, en los valores, en qué nos identificamos. Te pongo algunos ejemplos. Nos identificamos en el amor hacia los hijos. La mayoría de las personas, un buen grupo de personas, quizá todos, tienen amor por sus hijos. Quieren que sean buenos, que tengan una buena educación, que tengan una buena estancia, que tengan una vida feliz. Se identifican con los problemas de la vida que sufren todos los seres humanos. Ansiedades, estrés, ira, celos, dudas, desconfianza, temores, inseguridades. Unirnos con ellos, no que las tengamos, sino que compartimos esas dudas. Pero nosotros al llegar a Cristo ya nos quitó esas dudas, ya nos dio la certeza, nos dio la gracia de creer, la fe de creer en Jesucristo. Otra de las cosas que pueden ser es, en esta época, tener una mesa donde nosotros nos podamos sentar con todos los familiares, claro, guardando las medidas sanitarias, pero la alegría, el gozo, la paz de encontrar una mesa con los seres amados, o también encontrar un lugar de paz, un lugar de tranquilidad. Esas son puntos de conexión, son puntos que nosotros podríamos aprovechar para compartir las buenas nuevas de salvación. No es el nacimiento, no voy a esa casa porque hacen arbolito, no voy a esa casa porque hacen un nacimiento. Aprovecha, no es el árbol, no es el nacimiento, es la certeza de quién ha nacido en tu corazón para que tú los compartas con ellos, y el proceso del Espíritu Santo les irá cambiando lo que es correcto, lo que no es correcto, pero tú les presentas el plan de salvación. ¿Sabes quién hizo eso? Jesús. Jesús, cuando se encuentra en el pozo con la samaritana, ambos tenían las mismas luchas y necesidades humanas, tenían sed ambos. Y Él les dice, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino por el contrario, brotarán de su interior ríos de agua viva. Ambos tenían sed y Él aprovechó la sed de ambos para presentarse Él mismo como el Salvador. ¿Cuál es la oportunidad para que tú te presentes
con tu familia, con los vecinos, con los que no conoces. Esta es una excelente ocasión, porque la gente a veces se pone triste porque en esta ocasión perdió a un ser querido, o porque están divididos, o están separados, o divorciados, o están peleados. Esta es una excelente oportunidad para presentar la paz, el amor, el gozo, el perdón y la salvación de Dios para sus vidas. Así que el método es tender puentes, no cortar comunicación. Inclina tu rostro, Padre, que esta época y esta temporada en que festejamos el mundo cristiano, creyente en Jesucristo, celebra el nacimiento de Cristo, pero más que celebrar el nacimiento físico, celebrar el nacimiento de Él en nuestro corazón. Que nosotros podamos compartir, Padre, en amor, danos la sabiduría, la voluntad, la iniciativa de tender puentes y no de cortar comunicación. Mis hermanos y mis hermanas, hombres, niños, mujeres que oigan esta reflexión, te pidan y tú les des la sabiduría para saber qué hacer, qué decir, a dónde ir, con tal de presentar las buenas nuevas de salvación, que son en Cristo Jesús, para perdón de pecados y para vida eterna. Te lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos Dios mediante el día domingo. Acuérdate que hay la cena del Señor. Hay también el banco de alimentos. Que Dios te guarde, que Dios te proteja. Nos vemos entonces, que tengas una linda jueves, un lindo viernes, un lindo fin de semana. Que Dios te bendiga. Te amamos.